Todos sabemos que conocer a Dios es parte de la vida de un cristiano. Es más, es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea, por decirlo de alguna forma, crear una relación con el Señor. Lo hemos aprendido recientemente en el mes de junio, que disfrutamos del mes de la adoración. ¿Cuántos disfrutaron el mes de la adoración? Exquisito, fue una bendición. Aprendimos durante ese mes que no podemos adorar a quien no conocemos, que tenemos que conocerlo, conocer a Dios para saber a quién estamos adorando. Y cómo conocerlo es parte de nuestra responsabilidad, es parte de también debería ser nuestro anhelo, nuestro deseo, conocer a Dios con todo nuestro ser. Hemos aprendido que conocer a Dios puede ser por medio de entender cuáles son sus atributos, por ejemplo, descubrir cuáles son sus características, descubrir cuáles son sus cualidades, cómo es su personalidad, quién es Él. Nos permite disfrutar e ir descubriendo quién es Dios. Cuando hemos hablado del Espíritu Santo, que también lo hicimos no hace mucho tiempo, en una serie en la iglesia, descubrimos que Él es una persona y que también entonces, por ser una persona, lo podemos conocer comunicándonos con Él, entablando una conversación con Él. Él desea que usted y yo podamos conocerlo y que podamos tener constantemente una comunicación con Él. ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de que podamos crecer espiritualmente, que podamos desarrollar nuestra vida cristiana de una manera viva, de una manera real, no por religiosidad, no por un requisito, no porque alguien lo pide, no, sino para que nuestra vida esté viviendo, esté disfrutando de lo que realmente el Señor tiene para cada uno de nosotros, de lo que Él ha planeado para todos nosotros. No se preocupe, es un proceso en el que todos estamos. ¿Le parece que así es? Todos estamos en ese proceso, ¿verdad? Y a veces seguramente nos cuesta un poquito más, a veces nos cuesta un poquito menos. Tenemos preocupaciones, tenemos inquietudes, tenemos situaciones a nuestro alrededor que a veces nos intentan frenar en nuestro deseo de conocer a Dios. Yo creo que todos estamos ahí. Estamos aprendiendo a hacerlo de la mejor forma, pero estamos aprendiendo, todos y cada uno de nosotros. Y por eso es que hoy quiero que hablemos un ratito acerca de la voz de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 3 y en adelante encontramos una historia que menciona a un personaje, a un hombre que probablemente en algún momento usted ha escuchado, y es Samuel. De Samuel sabemos que fue un profeta a quien Dios respaldó, fue un profeta que Dios utilizó grandemente, con mucho poder. Dios lo respaldaba cada vez que venía una palabra para el pueblo de Israel. Pero en este momento de la historia, en primer libro de Samuel, capítulo 3, esa no es la realidad de Samuel, sino que al contrario, Samuel dice que en el versículo 3 podemos decir de la siguiente forma: y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy, Señor. El versículo 5 dice: así que fue corriendo hacia donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió y se acostó. Versículo 6 dice: pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó y fue nuevamente a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle: yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. El versículo 7 nos revela la situación de Samuel
en este momento particular de la vida que él está viviendo. En aquel tiempo, ¿qué dice? Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Versículo 8, y el Señor llamó por tercera vez a Samuel. Él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar, escuche, esa parte es importante, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él, lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y él respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel no conocía a Dios, no sabía identificar tampoco la voz de Dios. El profeta del que hemos escuchado hablar en otras ocasiones. Hubo una época en su vida en la que él no sabía identificar la voz de Dios. Conocer la voz de Dios. Pensemos por un momento esto. ¿Dios quiere hablarnos? Todos hemos sido Samuel en algún momento, seamos realistas. En algún momento hemos tenido alguna etapa en nuestra vida en la que nos ha costado identificar realmente si es Dios quien nos está hablando. Y sin entender que Dios quiere decirnos algo, que Dios quiere hablarnos, que tiene algo para decirnos. Todos hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida, confundidos. La realidad es que, seamos honestos, somos humanos, y al ser humanos entonces tenemos debilidades, tenemos limitaciones, limitantes, y a veces pensamos que podría ser Dios quien nos está hablando, pero no estamos seguros, y en otras ocasiones podríamos estar seguros que es Dios y no necesariamente es Dios. A veces en la noche pudo haber sido hasta la hamburguesa que nos comemos antes de acostarnos, y nos pueden pasar de todo. Yo sé que ustedes no comen hamburguesa, pero es por otras personas que sí comen. La realidad es que nos podemos confundir, pero también hay otra realidad, y es que todos al mismo tiempo queremos, deseamos, anhelamos que Dios nos hable, porque queremos saber qué quiere para nuestra vida. Queremos saber hacia dónde dirigirnos. Y entonces hemos aprendido y hemos entendido que Dios nos puede guiar. Y es cierto, en algún momento hemos dudado, porque somos humanos. Hay razones por las que no escuchamos a Dios. Samuel era muy joven. Esa era su razón en ese momento. Nunca había escuchado a Dios. Así que por ser tan joven, él no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo. Era una etapa, una puerta que se estaba abriendo que él nunca había vivido. Y entonces escuchar la voz de Dios era algo completamente nuevo para él, totalmente desconocido para él. Pero que a partir de ese día le iba a cambiar su vida, porque había entendido que Dios lo había escogido. Y eso es glorioso, eso es maravilloso. Dios lo había escogido y quería hablar con él. Hay algunas razones por las que no escuchamos a Dios. Como Samuel, probablemente a nosotros también en algún momento nos ha costado identificar la voz de Dios. Más adelante yo le voy a tratar de contar cómo podemos escuchar la voz de Dios, pero permítame hacer un paréntesis aquí para recordarle que a veces no escuchamos su voz, no entendemos que es Él quien nos está hablando, porque no lo conocemos. Y no podemos identificar aquello que no conocemos. Y entonces quiero hacer permítame hacer un ejercicio rápidamente aquí con usted, para que podamos reconocer que algunas cosas
las logramos identificar cuando las escuchamos y otras no. ¿Por qué? Porque las conocemos. Entonces, ¿qué le parece si me acompaña a hacer un ejercicio rápidamente? Rápidamente. Ahí donde usted está sentado, vamos a escuchar 2, 3 o 4 sonidos y yo quisiera que tal vez, a lo mejor con el de la par, usted puede conversar un momentito y identificar si usted logra, vamos a ver, si usted logra saber cuál sonido es este. El primer sonido es el siguiente. Póngalo otra vez, por favor. Alguien está diciendo por ahí, así es como termina los capítulos mi app de la Biblia. ¿Identificó ese sonido? ¿Sabe cuál es? ¿Sí? No, probablemente haya gente que no. Ese es el sonido de Netflix. Cada vez que inicia una película, una serie, ustedes no saben nada de eso. Están ocupados leyendo la Biblia y esas cosas. Pero así es como otras personas que ven tele. Ese sonido es el de Netflix. Yo sé que algunos lo identificaron y cuando se rieron, cayeron en la trampa. Está bien, no hay problema. Siguiente sonido, número 2. Cortito, 5 o 10 segundos. Listo. Este sonido lo identificaron la mayoría o algunos de aquellos que tienen niños de 2, 3, 4 o 5 años. Es una fábula que ven muchos niños, se llama Paw Patrol. Está bien, no tenía que identificarla, no se preocupe. Número 3. Gracias. ¿Saben cuál es ese? La llamada de Teams. Algunos se devolvieron al trabajo inmediatamente. Perdón, me disculpo de una vez, de antemano con ustedes. Los que trabajan en oficina, los que trabajan en alguna empresa, a lo mejor están familiarizados más con este sonido que con el anterior, por ejemplo. ¿Verdad? El último que quiero compartir con ustedes, también cortito. Mis papás tienen unos años de vivir en Pérez Celedón y cada vez que vamos, mi esposa y yo, antes de las 5 de la mañana, este es el sonido que nos despierta. Cuando las primeras veces que fuimos no sabíamos qué era, y resulta que es un pájaro, es un ave que le dicen, bueno, tiene varios nombres, ¿verdad? Le dicen pajuilas, le dicen gallina de monte, les dicen chachalaca, creo también. Antes de las 5 de la mañana esto es lo que nos despierta cuando vamos allá. Los primeros días probablemente sea bonito, pero después usted se da cuenta porque es que por aquellas zonas dicen que hay una sopa de pajuilas. Probablemente usted identificó los sonidos que ha escuchado antes, algunos otros no. ¿Le parece? O sea, ¿sí fue así o no? Hay sonidos que usted identifica y hay sonidos que no. Usted está familiarizado, como yo, está familiarizado con algunos y con otros no. Porque entonces identificamos aquello que conocemos. Y entonces, volviendo a nuestro tema hoy,
Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, si queremos aprender de Él, si queremos saber de Él, necesitamos familiarizarnos con lo que Él nos ha dejado, su palabra. Estar en una reunión como esta el día de hoy, por ejemplo, aprender a adorarlo, aprender a conocerlo, aprender a acercarnos a Él. Querer escuchar a Dios representa que tengamos una tarea, la de buscarlo. Porque en el momento que Él nos vaya a hablar, usted y yo entonces vamos a estar listos para identificar si es o no es su voz. Ya le voy a decir algunas formas en las que usted y yo podemos escuchar la voz de Dios. Otra razón, y ya para terminar esta parte, otra razón por la que podríamos no identificar la voz de Dios es porque estamos ocupados con muchas cosas a nuestro alrededor. Le decía al principio, trabajo, preocupaciones, angustias, peticiones, situaciones que podrían estar a nuestro alrededor tomando nuestra atención más de lo que nosotros mismos a veces imaginamos. Y entonces estamos ocupados para Dios. Podríamos estar tan ocupados, tan ajetreados, tan estresados, que no tenemos el espacio para escuchar a Dios. Pero a veces necesitamos detenernos de la realidad de nuestros días. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere decirnos algo. Porque Él tiene algo que decirnos. Y le voy a decir lo siguiente: lo que Él tiene para decirnos a veces es más importante que es más importante que cualquier realidad a nuestro alrededor. Estar ocupado está bien, estar ajetreado de la vida es normal, es parte de lo que hacemos. Pero a veces necesitamos detenernos, porque Él tiene algo que decirnos. La Biblia dice en Juan 10:27 que dice Jesús hablando: las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las que son mis ovejas, dice Jesús que las ovejas son capaces de identificar su voz porque conocen al pastor, porque saben cuál es la voz del pastor. Samuel, cuando le leí al principio, Samuel no conocía la voz de Dios, era muy joven para entender esta realidad. Pero ¿sabe qué hacía Samuel? Cuando leímos el texto, al principio decía: Samuel dormía donde estaba el santuario, donde estaba el arca de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Samuel estaba durmiendo cerca de donde estaba la representación de la presencia de Dios. No había un lugar más santo en aquel entonces que ese lugar que el que estaba utilizando Samuel para dormir. Inconsciente o conscientemente, Samuel estaba en el mejor lugar que podía estar para escuchar la voz de Dios. Estaba cerca de donde Dios le podía hablar. Y entonces nosotros también tenemos una lección para nosotros hoy. El Señor quiere hablarnos. Él tiene algo para decirnos. Él quiere ayudarnos en la vida. Él quiere guiarnos de alguna forma. Él quiere Él quiere acompañarnos en nuestra vida. Nosotros tenemos entonces la siguiente parte, la de darle el espacio que Él necesita, la de abrir nuestro corazón, la de detenernos y escuchar atentamente lo que Él quiere decirnos, la de ir a la palabra de Dios para saber qué es lo que Él quiere decirnos. Nos toca a nosotros. Yo no le puedo decir cuándo le va a hablar a Dios a usted, de la forma, aunque ahorita le voy a decir algunas ideas, pero yo no sé cuál es el trato de Dios con su vida. No sé cómo es el trato de Dios, porque el de cada uno es distinto, el de cada uno es diferente. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios quiere una relación con usted, que Él quiere ayudarle, que Él quiere guiarle, Él quiere acompañarle. Sí, a veces quiere exhortarle, porque lo necesitamos también. A veces quiere aconsejarle, a veces quiere abrazarle. Lo que necesitemos, estoy seguro que Él tiene para ofrecernos. ¿Cómo escuchar la voz de Dios entonces? Y aquí permítame decirle que esto, contarle y hablar de esto requiere madurez, porque yo no le estoy diciendo aquí que escuchar la voz de Dios es para que usted y yo salgamos de aquí diciendo: bueno, Dios me dijo.
lo siguiente, y Dios me dijo, y usarlo como una muletilla. Yo no le estoy diciendo eso, porque Dios no es eso lo que queremos, que usted salga de aquí pensando que cada vez que Dios le dijo, ya fue Dios. Y no necesariamente es así, porque mucha gente diciendo que Dios dijo, ha dicho cosas completamente opuestas a lo que Dios quiere. Requiere madurez, requiere que tengamos la sensibilidad adecuada para poder decir que Dios está queriendo hablarnos. Porque recuerde, seguimos siendo humanos y nuestra humanidad es débil, nuestra humanidad vamos a ver, se equivoca. Y entonces escuchar la voz de Dios requiere madurez, porque Él quiere hablarnos. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Le voy a decir tres maneras que por lo menos creo yo que Dios puede utilizar para hablarnos. Número uno, a través de las personas. Dios utiliza personas para que escuchemos su voz. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí. Alguien en algún momento Dios utilizó para hablarnos de su palabra, para darnos la noticia de las buenas nuevas de salvación, de la vida eterna. Alguien en algún momento fue utilizado por Dios, y lo que Dios hizo con esa persona nos tiene hoy aquí, y ya eso es para darle la gloria a Él. ¿Le parece que así es? Dios utilizó a alguien en algún momento, y a través de él, de esta persona, hombre, mujer, niño, joven, adulto, quien sea, Dios lo utilizó como instrumento para que hoy estemos aquí. Entonces Dios puede utilizar a las personas para que su misericordia se encontrara con cada uno de nosotros. Estoy seguro que usted ha escuchado una canción en algún momento y Dios le habló por medio de una canción, una predicación, un consejo, lo que sea. Dios puede utilizar a alguien para hablarnos. Entonces Dios puede utilizar a las personas para hablarnos. Número dos, a través de su Espíritu. Dice la Biblia en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Por medio de su Espíritu, usted y yo podemos escuchar su voz. Él nos quiere guiar, Él nos quiere acompañar, Él nos quiere enseñar la verdad. Número 3. A través de su palabra. Salmo 119, versículo 9 en adelante dice: ¿cómo podrá el joven limpiar su camino? Obedeciendo su palabra. El versículo 10 y en adelante dice: yo te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Permíteme aprender tus estatutos. Con mis labios siempre proclamo las sentencias que has dictado. Me alegra seguir el camino de tus testimonios más que poseer muchas riquezas. Siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Mi alegría es cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. El Señor nos puede hablar por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Por eso es que usted y yo no podemos dejar de buscarlo a Él en la palabra de Dios. Todos los días, por lo menos un minuto, por lo menos un versículo, un capítulo, con una lectura intencional, con un plan de lectura o como usted quiera. Pero deberíamos de tener un espacio en nuestro día todos los días para ir a buscar en su palabra lo que Él tiene que decirnos. Él quiere hablarnos y puede utilizar su palabra para hablarnos. Estoy seguro, no sé si le ha pasado que usted leyendo la Biblia se da cuenta de algo, porque como que le brinca y aprende algo nuevo y se da cuenta de algo que no había visto anteriormente, aunque haya leído ese versículo varias veces, porque la palabra de Dios está viva.
Su palabra tiene poder. La palabra de Dios está allí para guiarnos, para alumbrarnos el camino, iluminar la senda por la que tenemos que ir. A veces no sabemos qué tenemos que hacer, pero es porque no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. El Señor quiere hablarnos. Y cuando digo que Él quiere hablarnos, es que por medio de su palabra, usted y yo podemos escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. La palabra de Dios es el camino para alcanzar lo que necesitamos: dirección, ayuda, consejo, ánimo, corrección. En la Biblia está su palabra, lo que Él quiere que sepamos. La dirección de Dios la podemos encontrar en la palabra, en la Biblia. Y le aseguro que eso nos va a ayudar. Vea, yo no sé cuántas veces, vamos a ver, ¿sabe qué es lo que mantiene la iglesia en pie? La dirección de Dios. Yo no sé cuántas veces la iglesia ha sido atacada. No sé cuántas veces durante mucho tiempo probablemente la iglesia ha sido atacada. Pero ¿sabe por qué estamos hoy aquí todavía? Porque hay hombres y hay mujeres dirigiendo la iglesia que prefieren escuchar la voz que ver todo lo que hay a su alrededor. Hay hombres como los pastores, el pastor Alex, la pastora Ana y todo el equipo que está a su alrededor. Estoy seguro que la iglesia ha sido atacada, pero lo que ha sostenido la iglesia es que estos hombres y estas mujeres han decidido escuchar la voz de Dios, dejarse dirigir por la palabra de Dios antes que escuchar la voz del enemigo, antes de atender cualquier ataque. Ataques van a haber, situaciones van a seguir existiendo, pero cuando escuchamos la voz de Dios, cuando decidimos seguir a Dios, nada nos va a detener. Y esta iglesia es un testimonio de lo que Dios ha hecho, porque hay hombres y mujeres que han decidido escuchar la voz de Dios. Y cuando entonces escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra, por medio de la intención que tenemos de ir a su palabra, de escuchar, de acercarnos a gente que sabe de Dios y somos conscientes de que Él tiene y quiere una relación con nosotros, recordamos que eso nos va a bendecir. Y la Biblia dice en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2: si escuchas con atención la voz de tu Señor, tu Dios, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz de Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Si escuchas la voz de Dios y la pones en práctica, si escuchas la voz de Dios y la pones en práctica, todas estas bendiciones te alcanzarán. Yo estoy seguro que queremos ser bendecidos. Estoy seguro que tenemos un deseo de que Dios nos bendiga. Bueno, entonces escuchemos a Dios, busquemos a Dios, vayamos a su palabra y todas estas bendiciones nos alcanzarán, dice el texto. Aquí yo le estoy hablando de esto, pero no puedo dejar de pensar que es importante que usted y yo sepamos de quién estamos hablando, la voz de Dios. Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere hablarnos, pero estamos hablando de Dios. Dios mismo quiere comunicarse con nosotros. Somos conscientes de que es Dios quien quiere acercarse a nosotros. Y cuando hablamos de la voz de Dios, ¿qué es capaz de hacer? Salmos 29:3 dice, para ir finalizando, Salmos 29:3 dice: la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor, que dice, es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor
parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano, hace brincar como terneras las montañas del Líbano, hace saltar el monte Hermón como a un joven, como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. Y en su templo todos gritan gloria a Dios. Y en su templo todos dicen gloria a Dios. En su templo todos dicen gloria a Dios. Estamos hablando del Todopoderoso. Estamos hablando de que el que creó los cielos, la tierra, el que creó la inmensidad de la vida, quiere hablar con nosotros. Es el mismo que acabamos de leer acá, que cuando la Biblia dice que habla, cuando su voz se deja escuchar, algo tiene que pasar. Cuando su voz se escucha, alguien tiene que cambiar. Cuando su voz se escucha, las naciones tienen que atenderlo. Cuando su voz se escucha, todo se tiene que paralizar, porque es el Señor, es Dios, es Rey de Reyes, es Señor de Señores. No es cualquiera, no es un ser humano, no es un rey. No, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que quiere hablar con su pueblo. ¡Aleluya! Salmo 68, 32. Canten a Dios, reinos de la tierra, canten alabanzas al Señor, canten al que cabalga por los cielos desde la antigüedad. Su poderosa voz truena desde los cielos. Cuéntenles a todos acerca del poder de Dios. Su majestad brilla sobre Israel, su fuerza es poderosa en los cielos. Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea el Señor, alabado sea nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Digno es Él. Digno es Él. De este que estamos hablando es el mismo que quiere hablarte. Es el mismo que estuvo en Génesis cuando dijo: hagamos al ser humano. Es el mismo que quiere aconsejarte, que quiere decirte hacia dónde dirigir tu vida. Él quiere hablarnos. Tiene algo para decirnos. El ser humano no lo reconoce probablemente. Desde la antigüedad ha buscado cómo darle la espalda al Señor. Pero el ser humano siempre ha buscado, ha inventado la forma de saber qué dice el futuro, por ejemplo. Ha inventado sus propios dioses. Ha inventado, porque el ser humano tiene una necesidad espiritual, tiene un vacío espiritual que necesita ser saciado, que necesita ser lleno, que necesita ser completado. Y el ser humano desde la antigüedad y hasta el día de hoy utiliza cualquier medio, cualquier forma para tratar de saciar esa hambre espiritual que existe. Y entonces usted y yo entendemos que es Dios quien puede saciar esa necesidad, que es Dios quien puede saciar esa hambre espiritual que hemos tenido, pero no todo el mundo lo entiende. Y entonces buscan formas, maneras para saciar su deseo de saber hacia dónde dirigir su vida. El ser humano tiene la fascinación, por ejemplo, para saber qué va a pasar el día de mañana. Y nosotros no nos preocupamos por eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya estuvo ahí. Y como ya estuvo ahí, usted y yo sabemos que nos va a ir bien. ¿Qué les parece eso? Algunos le tienen miedo a la muerte. Bueno, nosotros, aunque sabemos que vamos a morir, sabemos que si morimos, morimos, y es ganancia, porque nos vamos a encontrar con el Señor. Algunos están preocupados por otras cosas. Bueno, pero nosotros nos preocupamos por buscar al Señor, porque Él tiene algo que contarnos.
quiero finalizar leyendo un texto que se encuentra en Jeremías, capítulo 10. Lo vamos a leer en esta versión. Acompáñenme a leer lo que el texto dice. No hagan como la gente que traza horóscopos y que procura leer su destino y futuro en las estrellas. Eso está en la Biblia. Pareciera como que lo escribieran hace poco, ¿no? No hagan como la gente que traza horóscopos y procura leer su destino y futuro en las estrellas. Que no los asusten sus predicciones, que no los asusten predicciones como las de ellos, pues no son más que un cúmulo de mentiras. Necios y sin sentido son sus procedimientos. Y aquí entonces hace un ejemplo diciendo: derriban un árbol y un artesano labra el árbol, lo adornan con oro y plata, y luego con clavos y martillo lo colocan firme en el sitio para que no se caiga. Y allí permanece el Dios de ellos como un espantapájaros en un huerto. Pero ¿qué dice? No sabe hablar y hay que transportarlo, pues no puede andar. No teman a un Dios así, pues no puede ni perjudicar ni ayudar. El versículo 5 dice: pero, oh Dios, no hay otro Dios como tú, porque eres grande y poderoso y de gran fama tu nombre. ¿Quién no habrá de temerte, oh Rey de las naciones? Y solo a ti corresponde ese título entre todos los sabios de la tierra y entre todos los reinos del mundo. No hay nadie como tú. Versículo siguiente, el versículo 10: pero el Señor es el único Dios verdadero, Dios, el Dios que está vivo y le da vida. Y da vida, el Rey siempre poderoso. Él es tan poderoso que toda la tierra tiembla cuando Él se enoja. Todo el mundo prefiere esconderse cuando sabe que está enojado. El versículo 11: háblales así, ustedes los que adoran otros ídolos, sus falsos dioses que no hicieron los cielos, que no hicieron la tierra. A nada van a parar a nada. Fue nuestro Dios quien formó la tierra por medio de su poder e inteligencia, quien con suma sabiduría colgó las estrellas en el espacio y extendió los cielos. Y el versículo 12 dice: es su voz la que retumba en el trueno de las nubes tormentosas. Él hace que de la tierra se levante la niebla, envía el relámpago y produce la lluvia, y de todos sus tesoros saca el viento. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Aleluya. Póngase en pie, por favor. ¿Qué le parece si usted y yo levantamos nuestras manos y adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores? No nos preocupa a quien adoren otros, nos preocupamos por adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Queremos que nos hable, queremos que nos dirija, queremos que su voz nunca se calle, para que pueda dirigir nuestra vida, para que pueda seguir dirigiendo esta iglesia por otros 40 años, por otros 60 años, para que Dios pueda cumplir el plan que ha decidido que va a hacer en este lugar y con nosotros adentro de él. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor.